Bueno, en el tema editorial, en esta mañana vamos a hablar de las alianzas que restan. Cuando se pone los intereses políticos por sobre los intereses y valores e ideales políticos ciudadanos. Y es que usted no me va a dejar mentir, cuando de pronto anuncian algunos precandidatos, o ya siendo candidatos incluso, o ya estando en función y ya siendo electos y entrando en funciones, de pronto pues dan sorpresas que llaman a trabajar a su equipo, pues a personas y personajes políticos de otros partidos que no hace mucho tiempo atrás eran rivales, pero a muerte, ¿no? De esos que se daban y se decían de todo públicamente. Bueno, pues algo similar está pasando con el Movimiento de Regeneración Nacional en el proyecto de Claudia Sheinbaum. Y es que déjeme decirle, fue hace unos días cuando Claudia Sheinbaum anunció la realización de 17 mesas con 17 temas diferentes de análisis, de mesas de diálogo con la ciudadanía en diferentes rubros, temas de seguridad, temas de inversión, temas de economía, de educación, para integrar un plan de trabajo, pero desde luego partiendo de las necesidades y la opinión ciudadana. Estos diálogos ciudadanos que le llamó Claudia Sheinbaum. Lo que llamó la atención particularmente en la mesa, y la verdad es que parece una burla, en la mesa de combate a la corrupción. ¿Sabe a quién invitó Claudia Sheinbaum? Bueno, pues invitó nada más y nada menos que al exgobernador de Chihuahua por el Partido Acción Nacional, Javier Corral. Sí, Javier Corral, que había sido señalado incluso de complicidad y de omisión por sus funciones en la investigación de un feminicidio de una maestra, madre de la diputada federal por el Distrito 3 de Ciudad Juárez, del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil. Bueno, pues el mismo Javier Corral, que en su momento también tuvo unas desavenencias abiertas con el presidente de la República, hoy forma parte del equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues vamos a recordar un poquito de historia para tener una idea de quién es Javier Corral y sobre todo, pues cuál era la situación que imperaba no hace mucho tiempo atrás, hace un par de años apenas, con el mismo presidente de la República, con el Movimiento de Regeneración Nacional, y de cómo van cambiando los intereses políticos para generar estas alianzas que pues restan más en lugar de sumar. Esto es lo que decía Andrés Manuel López Obrador siendo candidato en 2018 a la presidencia de la República. Por lo menos de corrupto no bajaba a Javier Corral. Incluso se atrevió a decir el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador que tenía a Chihuahua sumido en la peor crisis de violencia, de corrupción y de inseguridad, incluso antes que su antecesor César Duarte. Esto es, y así se expresaba el entonces candidato, hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del nuevo refuerzo a la campaña la precampaña de Claudia Sheinbaum, Javier Corral. Está bien que le eche la culpa a Duarte, pero no se va a pasar toda la vida nada más echándole la culpa a Duarte sin hacer nada, porque no ha hecho absolutamente nada en beneficio de Chihuahua. Al contrario, hay cosas en que está peor ahora Chihuahua que cuando estaba Duarte. Ha crecido mucho la violencia en Chihuahua. No hay ningún programa preventivo, no se atiende a los jóvenes, no se apoya al campo, no se generan empleos, no hay bienestar, puro protagonismo. Ahí anda ahora de alcahuete, de matraquero. Bueno, pues ahí escuchó, ¿no? Y también señaló, no se puede pasar toda la vida echándole la culpa al anterior gobernador por el desastre que le dejaron, tratando de justificarse. Caramba, ¿no? Pues eso pega en la realidad también, en la realidad de nuestro México hoy, y también del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador al presidente Andrés Manuel López Obrador en la actualidad. Y ya también deje el discurso y de echar culpas al pasado y que se ponga a trabajar. Eso es lo que dijo el candidato Andrés Manuel López Obrador, que bien pudiera aplicarse el mensaje al hoy presidente de la República. Pero eso es lo que decía Andrés Manuel López Obrador como candidato. También Javier Corral, el exgobernador de Chihuahua, estando en funciones en 2020, para ser precisos, en septiembre del 2020, se le preguntó sobre el tema del conflicto de agua que existía y que el gobierno federal había firmado un convenio con Estados Unidos y que era necesario cederle también parte del vital líquido.
bueno, pues el gobierno de Javier Corral se negó, mostró resistencia y además Javier Corral, esto así se expresaba del presidente de la República, donde por lo menos señalaba que México está viviendo la peor tragedia. Y pasamos de un presidente corrupto y corruptor como lo fue Enrique Peña Nieto a un presidente que se ha dedicado a sembrar odio y división en el país y que además también añadía Javier Corral, también pues ha manipulado la verdad. Así se expresaba apenas unos años Javier Corral. Es ruin, es vulgar la manipulación que hace el gobierno de la República de la información. Lo primero que hay que lamentar es la tragedia de México. Haber pasado de un presidente corrupto y corruptor como lo fue Peña Nieto a un presidente que siembra el odio, que manipula y falta a la verdad. Y ese es el presidente López Obrador. Porque aunque lo haya dicho Ricardo Mejía Verdeja, quien instruye este manejo, quien está atrás de esta manipulación, pues es el propio presidente de la República. Ustedes saben perfectamente cuál es el tema de este pseudoempresario Carlos Cuevas, que cuando el gobierno del estado se enteró de sus posibles vínculos con la delincuencia organizada, no solamente investigó, actuó y lo detuvo. Claro que eso de manera deliberada pues no se va a decir en la mañanera, pues ahí solamente se manipulan las cosas. Eso, así se expresaba Javier Corral, y él es Javier Corral, y esa era la situación, la relación que imperaba no hace mucho entre pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el hoy exgobernador Javier Corral, y desde luego pues entre partidos, ¿no? Principalmente con el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Qué dice el presidente de la República hoy? Cuando se le cuestionó en la mañanera sobre la inclusión de Javier Corral a la precampaña de Claudia Sheinbaum, el presidente dijo que todo lo que hace Claudia Sheinbaum pues es bien visto y es correcto. Así se limitó a contestar el presidente y dijo que Claudia Sheinbaum era una persona inteligente, se desvió en elogios, ya saben, ¿no? Hay que tratar de posicionarla de manera discreta en las mañaneras, aunque le hayan prohibido pues hablar al respecto. Bueno, pues el presidente dijo que era una persona inteligente, capaz, y que todo lo que hacía Claudia Sheinbaum estaba correcto y respaldaba el presidente incluso todas esas medidas. Sin embargo, esto, más allá de la aceptación del presidente y el respaldo que le pueda procurar el presidente Andrés Manuel López Obrador a la persona de la precandidata Claudia Sheinbaum, pues eso no ha pegado bien en el ánimo de los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional y enviaron una carta externando su inconformidad por la adherencia de Javier Corral a la precampaña de Claudia Sheinbaum. Y es que fue el comité de base Regenerando el Estado Grande. Queremos manifestar nuestra preocupación ante lo que consideramos una desafortunada decisión por nuestra parte del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. La inclusión de un personaje como Javier Corral es un agravio para todos los que hemos colaborado con la construcción no solo del partido, sino del proyecto de Alternancia de Nación, del cual Javier Corral fue un destacado perseguidor. Los agravios que recibimos como militancia chihuahuense por parte del gris exgobernador son imperdibles, sin contar su tristemente célebre mandato que pasará a la historia como uno de los más sangrientos, donde la corrupción y la impunidad fueron el sello de la casa. Desde el comité de la base Regenerando el Estado Grande, señala, queremos alzar la voz en nombre de la militancia que con esfuerzo y amor construyeron las bases que hoy sostienen el proyecto que a partir del año que entra la compañera Claudia encabezará desde la presidencia de la República y categóricamente desde la posición horizontal que supone formar parte de la 4T, señalar que Javier Corral está más allá de sumar en todos los aspectos. Somos un colectivo responsable que vemos con preocupación la cada vez más frecuente adhesión oportunista de personajes oscuros en nuestra entidad y a este noble proyecto
como lo es el caso de Javier Corral. Bueno, pues ahí está la firma. Y esto es la postura de una parte de los militantes de Morena y hablando particularmente del estado de Chihuahua. Sin embargo, también pues no ha pegado bien en el ánimo de los morenistas esta inclusión, particularmente de Javier Corral, porque hay otros priistas, incluso como Murat, que también fue llamado al equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y falta también conocer la opinión al respecto. Sin embargo, pues fue la diputada federal por el Distrito 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, y dirigente del Partido del Trabajo en el estado de Chihuahua, Lilia Aguilar Gil, quien rechazó que el exgobernador Javier Corral Jurado sea incluido en el equipo de asesores de la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, PT y Verde, Claudia Sheinbaum. Y es que ahí Lilia Aguilar acusó a Javier Corral y funcionarios de la Fiscalía Estatal que fueron omisos en investigar la desaparición y asesinato de su mamá, Matilde Gil, esto en el año 2017, y dijo: lamento que el asesino de mi madre sea presentado en el cuadro de trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum. Esto es el tuit que publicaba la diputada federal Lilia Aguilar Gil. Ahí está con pues etiquetando también a Javier Corral y a Claudia Sheinbaum con los hashtags corrupción, Chihuahua, víctimas y mujeres. Hay que recordar la trágica pues historia y desenlace que tuvo la señora madre de la diputada. Más de 15 días duró secuestrada, a decir de la propia diputada federal, tiempo en el que se pidió la ayuda de las autoridades del gobierno del entonces gobernador Javier Corral para que se buscara, se notificara y las autoridades pusieran de su parte para poder localizarla, recibiendo solamente la revictimización de su madre y recibiendo solamente acusaciones sin sentidos y acusaciones y posturas machistas, argumentos, por ejemplo, como el de seguramente se escapó con el novio y ha de estar en la playa a gusto, disfrutando, tomando unas bebidas. Así se expresaba el entonces gobernador Javier Corral y así se dirigía a las familias que buscadoras sobre sus familiares. Por eso y por esa indolencia es que no quieren que Javier Corral sea sumado a la precampaña de Claudia Sheinbaum, lo que ya sucedió. Por eso la pregunta era, caramba, alianzas que restan, donde se pondera, desde luego, pues se pondera las conveniencias políticas sobre los valores e ideales políticos ciudadanos. Lo hemos visto, y no es el único caso en la precampaña de Claudia Sheinbaum, lo hemos visto en otras precampañas de otros precandidatos y candidatos, y también ya electos una vez y en funciones de gobernadores, presidentes municipales, como de pronto, pues sin explicación aparente, pues suman a su equipo de campaña a personajes de cuestionable reputación y honorabilidad. Así se lo dejamos. Déjenos sus comentarios, qué piensa al respecto sobre este tema. Con gusto le vamos a dar lectura. Y si usted conoce también algún gobernante o candidato o precandidato del pasado, del presente, que haya hecho exactamente las mismas prácticas, porque se viene replicando como una fórmula mágica en la política mexicana actual, Y más adelante va a ver a qué me refiero con esto, donde pues pareciera que el chapulineo es pues lo de hoy, la nueva forma de hacer política, cambiar la camisa de un color a otro. Lo que llama la atención es cómo puede la ciudadanía confiar en un personaje que no hace mucho vestía una camisa azul, roja, verde, naranja, marrón, y hoy se pone sin el menor pudor, sin la menor vergüenza, otra camisa de otro color. Pero no es la camisa, no es el color, son las ideologías que defiende y las posturas ideológicas y políticas y ciudadanas que defiende cada partido, cada instituto político. Eso es lo cuestionable. ¿Cómo pasar de un extremo al otro en tan poco tiempo y vender los ideales y desde luego la forma de responderle a la ciudadanía? Hasta aquí el tema editorial, déjenos sus comentarios, con gusto le vamos a dar lectura.